Bienvenidos a Novelas Phantom, tu canal con las mejores audionovelas. Si quieres apoyar el canal y acceder a contenido exclusivo antes, pásate por nuestro Patreon. Link en la descripción. Créditos a su respectivo autor. Capítulo 13. Capítulo 13. La raíz de todo mal. Como era de esperar, Tsunade lo perdió todo una vez más. Mientras tanto, Jiraiya, que había apostado todo al lado opuesto de su apuesta, se alejó con su billetera a reventar, habiendo hecho una fortuna. Después de eso, se adentró en un callejón más tranquilo y canceló su jutsu de transformación, regresando a la calle principal. A decir verdad, a Jiraiya ni siquiera le gustaban los juegos de azar. Pero después de cada misión, Tsunade siempre le pedía dinero prestado. Por supuesto, Jiraiya nunca rechazó un favor tan pequeño, especialmente porque podía usar su reputación de premio gordo ambulante para recuperarlo todo, cada vez. Con su abultada billetera guardada, Jiraiya regresó a la avenida principal. De repente, alguien saltó frente a él, casi asustándolo. Incluso con toda su experiencia, Jiraiya quedó atónito por un momento, porque la cara de este tipo era tan feo que ni siquiera sabía cómo describirlo. Se parecía exactamente a la bestia invocada por Anzo, una salamandra. Jiraiya pensó para sí mismo: ¿cómo puede un ser humano lucir tan aleatoriamente horrible? El hombre con cara de salamandra llevaba una caja rectangular dividida en pequeños compartimentos cuadrados. Bajo la mirada de Jiraiya, sacó una máscara de aspecto extraño pintada con una cara grotesca. El hombre sonrió obsequiosamente y dijo: «Honorable ninja, lo vi todo». Su jutsu de transformación fue simplemente magistral. Aún así, tenía algunos pequeños defectos. Si lo combinara con una de mis máscaras, imbuida de chakra especial, ni siquiera lo sabe. Son tesoros culturales de mi tierra natal. ¡Bam! Antes de que el hombre pudiera terminar, Jiraiya lo pateó directamente contra la pared. Se había dado cuenta desde el principio de que este tipo no apartaba la vista del bolsillo de su cartera. Pero, sinceramente, la verdadera razón por la que lo atacó fue que era demasiado feo para mirarlo. ¿Tesoro cultural? Si es un tesoro de tu ciudad natal, ¿deberías venderlo tan a la ligera? Escupir. Jiraiya escupió en dirección al hombre y se giró para alejarse. Había viajado por el mundo ninja en su juventud y había conocido a muchos estafadores como este. E incluso si la máscara funcionara, Jiraiya no se rebajaría a usar tal cosa. Después de completar más de un mes de misiones sencillas, Jiraiya pensó que Lord Hiruzen pronto les asignaría una tarea más difícil fuera de la aldea. Pero una vez que abandonaran el pueblo, pasaría mucho tiempo antes de que regresaran. Durante este tiempo, Jiraiya había estado vigilando de cerca los movimientos del clan Senju. Aunque sus habilidades actuales no le permitían descubrir mucho, había notado que sus defensas se volvían cada vez más estrictas. Estaba claro. Se estaban preparando para algo. Además de eso, Lord Hiruzen se había vuelto visiblemente más ocupado en los últimos días. El clan Senju no estaba satisfecho con sus políticas de apaciguamiento. Después de dar vueltas una vez más cerca de las puertas del complejo Senju, Jiraiya regresó a las concurridas calles de Konoha y comenzó a conversar con el 9 colas sellado dentro de él. ¿Puedes sentir algo? Según la teoría de Jiraiya, si Madara quería provocar un conflicto interno en Konoha, tendría que empezar por el clan Senju y usar Genjutsu para manipular a aquellos con influencia en su interior. No. El clan Senju ha erigido una barrera sensorial fuera de su recinto. No es especialmente fuerte, pero a menos que use todo mi poder sensorial, no puedo detectar nada. El 9 colas respondió. Si liberara todo su poder, seguramente llamaría la atención de Mito Uzumaki. Entonces tendré que encontrar una manera de entrar y echar un vistazo, murmuró Jiraiya con gravedad. Las cosas no pintaban bien. ¿Cuál es tu plan?, preguntó el 9 colas. Tendré que confiar en la identidad de Tsunade. Jiraiya se encogió de hombros. Aunque el primer y el segundo Hokage habían desaparecido, el clan Senju seguía repleto de shinobi de élite. Con su fuerza actual, infiltrarse sin ser detectado era imposible. Habiendo tomado su decisión, Jiraiya se dio la vuelta y se dirigió hacia el casino de Konoha. Como era de esperar, justo cuando llegó a la entrada, vio a Tsunade, disfrazada de joven adulta, arrastrando los pies fuera del edificio, visiblemente abatida. Una vez en un rincón tranquilo, disipó su transformación y dejó escapar algunos suspiros profundos. Entonces su expresión se volvió firme de nuevo mientras murmuraba para sí misma. La próxima vez recuperaré todo lo que perdí. Estaba a punto de comenzar a entrenar cuando dobló la esquina y chocó contra Jiraiya.
Por supuesto, esta coincidencia había sido cuidadosamente planeada por el propio Jiraiya. Al verla, rápidamente dijo: Tsunade. Aquí estás. Te he estado buscando. Hay algo en lo que me gustaría que me ayudaras. ¿Qué es? Tsunade acababa de perder mucho dinero y no estaba de buen humor. Su expresión se oscureció cuando vio a Jiraiya. Es algo que puedes manejar fácilmente. Y no te preocupes, no te pediría ayuda sin darte algo a cambio. ¿Qué tal si hacemos una apuesta? Si ganas, todo este dinero es tuyo. Jiraiya sacó su billetera rebosante. Solo apostar contra Tsunade una y otra vez le había permitido ganar lo suficiente para vivir cómodamente durante medio año sin realizar una sola misión. Estoy dentro. La mención del juego iluminó instantáneamente los ojos de Tsunade. Pero justo cuando estaba a punto de aceptar, algo no estaba bien. Jiraiya había anticipado esta vacilación y rápidamente agregó: Por supuesto, si pierdes, el dinero seguirá siendo tuyo. Solo tómalo como pago por ayudarme. Solo necesito tu cooperación. Trato. Tsunade tenía solo 6 años, demasiado joven para pensar profundamente en esas cosas. Aunque no le gustaban algunos de los hábitos de Jiraiya, confiaba en él como camarada. Ciertamente no pensó que él le pediría que hiciera algo inapropiado. Y encima, estaba el juego. Su favorito. Lo más importante es que esta apuesta parecía beneficiosa para todos. Tú decides cómo apostamos, dijo Jiraiya inmediatamente al verla estar de acuerdo. Tsunade pensó por un momento. Usemos dados, dijo. Metió la mano en su bolsa ninja y sacó un cubilete y varios dados. Jiraiya. Y llevando herramientas de juego a todas partes y el clásico de Tsunade. Como era de esperar, Jiraiya ganó una vez más. Tsunade miró fijamente los dados esparcidos en el suelo, cuestionando visiblemente toda su existencia. ¿Y bien? ¿En qué quieres que te ayude? Lo bueno es que al menos se tomó con buen humor la derrota, por ahora. Ella se giró hacia Jiraiya, quien le entregó la billetera. Con una sonrisa, Jiraiya dijo: No es nada importante. Solo quiero visitar el santuario de Konoha para el primero Kage, el señor Hashirama. ¿Quieres ir al complejo Senju? La expresión de Tsunade cambió ligeramente. Jiraiya puso una cara inocente y preguntó: ¿Qué pasa, Tsunade? ¿Es un mal momento? No, y una apuesta es una apuesta. Tengo que honrarla. Eso me enseñó el abuelo. Vamos, te llevaré al santuario de Konoha. Murmuró en voz baja para sí misma, guardó su equipo de juego y se dirigió hacia el complejo Senju. Jiraiya lo siguió inmediatamente, aunque por dentro estaba aturdido. El problema de juego de Tsunade fue enseñado por el mismísimo primero Kage. Aunque técnicamente ya había muerto una vez, Jiraiya nunca había esperado que su adicción al juego se originara con el legendario Hashirama. Hashirama había muerto cuando Tsunade tenía solo 2 o 3 años, ¿no? Fin del capítulo, comentario 0 comentarios. Votar capítulo 14. Capítulo 14. La situación del clan Senju. El santuario de Konoha, originalmente llamado Santuario Hashirama, fue construido por el clan Senju para conmemorar al primero Kage, Hashirama Senju, por traer la paz a un mundo devastado por la guerra y fundar la aldea oculta de la hoja. El hecho de que se construyera dentro del territorio del clan Senju no fue una coincidencia. Fue un recordatorio sutil para toda la aldea de que los Senju eran el clan más importante de Konoha. Los Senju construyeron el santuario en secreto, sin decírselo a Hashirama. Al enterarse, no lo desmanteló, pero insistió en renombrarlo Santuario de Konoha. En el pasado, tanto los ninjas como los civiles de la aldea eran bienvenidos a visitar el santuario y presentar sus respetos. Pero dadas las circunstancias actuales, el clan Senju había prohibido a los forasteros entrar en su territorio. Sin embargo, como Jiraiya estaba acompañado por Tsunade, los guardias de la puerta Senju no se atrevieron a detenerlos. Después de todo, a los ojos del clan Senju, el linaje directo del primero Kage era venerado como una divinidad. Es por eso que algunos dentro del Senju llamaban a Tsunade Princesa Tsunade. La madre de Tsunade era hija de Hashirama Senju y Mito Uzumaki. Su padre no era del clan Senju. Los detalles sobre sus padres eran clasificados. Pocos en el pueblo sabían algo sobre ellos. Incluso Jiraiya, como compañero de equipo de Tsunade, solo sabía que sus padres murieron en una misión de alto secreto. Sin embargo, en ese momento, probablemente todavía estaban vivos, ya que el hermano menor de Tsunade, Nawaki, aún no había nacido. Una vez dentro del complejo Senju, Jiraiya miró a su alrededor. Nunca había estado allí antes.
Ni siquiera había venido antes de que todo el clan abandonara el pueblo. Entonces, aunque ya había vivido todo eso una vez, técnicamente esta era la primera vez que lo veía. Aunque Tsunade todavía era joven, tenía cierta comprensión de la situación actual dentro del clan Senju. Ella no llevó a Jiraiya a un recorrido casual. En lugar de eso, fue directo al santuario de Konoha. El santuario estaba ubicado en lo profundo del territorio Senju, por lo que había que caminar un poco. En el camino, ambos se cruzaron con varios miembros del clan Senju. Estas personas se inclinaron respetuosamente ante Tsunade mientras solo le dieron a Jiraiya una mirada superficial. Nadie tomaba en serio a Jiraiya, un simple niño, incluso si era un ninja. Pero para Jiraiya, esto fue perfecto. Él no estaba allí para hacer turismo, sino para reunir información. Y como ex experto en inteligencia, incluso un paseo casual fue suficiente para que se diera cuenta de que algo grave estaba sucediendo. Se dio cuenta de que aunque se cruzaron con muchas personas, algunas de las cuales eran amables y lo saludaron y muchos de esos civiles eran ninjas disfrazados. Los civiles genuinos eran pocos y distantes entre sí. Con la ayuda de la habilidad sensorial del 9 colas, Jiraiya también detectó cuántos guardias estaban escondidos secretamente en todo el complejo Senju, algo que la persona promedio nunca se daría cuenta. El complejo Senju estaba ubicado en el corazón de Konoha. Tales niveles de seguridad eran innecesarios a menos que uno quisiera protegerse contra amenazas internas. Eso solo dejó una explicación. Estos guardias ocultos y ninjas disfrazados no estaban protegiendo al clan de los enemigos externos y se estaban preparando para un ataque del liderazgo de Konoha. ¿Ha llegado a esto? Jiraiya pensó para sí mismo. En poco más de un mes, el clan Senju se había convertido en esto. Toda esta actividad superficial de apariencia normal era una fachada destinada a adormecer a los líderes del pueblo y hacerlos complacientes. A este ritmo, los Senju se estaban preparando para hacer un gran movimiento. Y en cuanto a lo que estaban planeando, no era difícil adivinarlo. Dado que los líderes actuales de la aldea habían decidido detener la guerra, el clan Senju se vengaría personalmente de la aldea de la nube oculta por la muerte del segundo Hokage. Como uno de los clanes ninja más poderosos de la era de los reinos combatientes, incluso sin el primer y el segundo Hokage, los Senju aún tenían la fuerza y la herencia para librar una guerra contra una de las 5 grandes naciones. A este ritmo, si los líderes de la aldea se enteraran de su plan, incluso podría escalar a una guerra interna entre los Senju y los líderes de Konoha. Aunque algunos en el clan Senju rechacen la autoridad del señor Hiruzen, las cosas no deberían haber llegado tan lejos, tan rápido, parece que me he quedado sin tiempo para ir a lo seguro. Jiraiya calculó en su corazón. Para entonces, él y Tsunade habían llegado al frente del santuario de Konoha. Descendiendo unos escalones de piedra, pasaron bajo una serie de puertas torii de color rojo oscuro, cada una de ellas espaciada uniformemente, alineadas una tras otra. Al final del camino había un santuario con el escudo del clan Senju. Incluso desde la distancia, Jiraiya podía ver la estatua en el centro del santuario. Un hombre con una mano en gesto de sellado. Llevaba un protector de frente con el símbolo de Konoha y su expresión era severa. Pero su rostro era más hermoso que el tallado en la roca Hokage. Era una estatua de Hashirama Senju, el primer Hokage. Cuando Tsunade vio la estatua, sus ojos tranquilos brillaron de emoción y sus pasos se aceleraron inconscientemente. Jiraiya la siguió hasta el santuario ahora vacío. Tsunade caminó hasta la base de la estatua, abrazó su pierna y presionó suavemente su mejilla contra ella antes de cerrar los ojos. Abuelo, ha pasado tanto tiempo desde que te vi. El pequeño Tsuna te extraña. La voz de Tsunade no era particularmente triste. Viniendo de un clan ninja, entendió que no importa cuán poderoso fuera un ninja, la muerte era inevitable. Su tono transmitía un profundo anhelo y un dejo de arrepentimiento. Lamenta que su abuelo no haya podido verla convertirse en una ninja fuerte o en una jugadora de clase mundial. Al ver esto, Jiraiya también cerró los ojos e hizo una respetuosa reverencia a la estatua del primer Hokage. Como ninja de Konoha, él también sentía un profundo respeto por el primero. En ese momento, una voz grave resonó en su mente. Era el 9 colas. Lo siento, el chakra de ese tipo. Uchiha Madara. La expresión de Jiraiya no cambió. Así que sus sospechas eran correctas. El problema actual de los Senju estaba siendo impulsado desde las sombras por ese hombre. Entonces, ¿qué vas a hacer ahora, Jiraiya? El 9 colas no habló más. Pero en el fondo, quería ver cómo Jiraiya lidiaría con el asunto de Madara.
Si quería cambiar algo, las únicas opciones viables que se le ocurrían al 9 colas eran: advertencia, Mito Uzumaki. Advertencia al tercer Hokage. Pero hacer cualquiera de las dos cosas expondría los secretos que guardaba Jiraiya. Y si eso sucediera, probablemente ya no podría ocultar nada. Todavía en su postura de reverencia, Jiraiya se disculpó en silencio con la estatua del primer Hokage. Perdóname, señor primero. Lo que estoy haciendo es para proteger a Konoha, y al clan Senju. Con eso, abrió los ojos y caminó junto a Tsunade. Él puso una mano sobre su hombro y le dio una palmadita reconfortante. Tsunade, asumiendo que Jiraiya la estaba consolando, no se movió, todavía abrazando la pierna de la estatua. Pero al momento siguiente, sintió una sensación extraña en su rostro. Sus ojos se abrieron de golpe y vio el rostro de Jiraiya, a solo unos centímetros del suyo. Esa extraña sensación en su mejilla y fue porque Jiraiya la había besado. Fin del capítulo, comentario 0 comentarios. Votar capítulo 15. Capítulo 15. El costo del método. Los ojos de Tsunade se abrieron en estado de shock, y se quedó mirando fijamente los ojos algo asustados de Jiraiya durante varios segundos. En ese momento, la frente y la cara de Jiraiya estaban cubiertas de sudor. Pervertido. ¿Acaso deseas morir? Cuando Tsunade finalmente reaccionó, su expresión se tornó furiosa. Rugió con todas sus fuerzas e inmediatamente le lanzó un puñetazo a Jiraiya con todas sus fuerzas. Jiraiya rápidamente la esquivó hacia un lado, alejando su puño de él. Auge. El puñetazo de Tsunade aterrizó sólidamente en la pierna de la estatua, específicamente, en la pierna de la estatua de piedra del primer Hokage. Con un fuerte crujido, la pata de piedra se hizo añicos por completo. La pesada estatua, de varios metros de altura, se derrumbó con un estruendo atronador. Estallido. El sonido de la estatua al caer hizo que todo el santuario temblara violentamente. El impacto dejó grietas por todo el suelo y las decoraciones cercanas se cayeron debido a la onda expansiva. La atmósfera previamente solemne en el recinto Senju se vio instantáneamente destrozada por el sonido que provenía de la dirección del santuario de Konoha. Desde los tejados de los edificios donde residían los superiores, aparecieron varios ancianos Senju. Estos eran los líderes actuales del clan Senju. Al percibir la perturbación proveniente del santuario, se presentaron de inmediato, lo cual era apropiado dado su estatus. ¿Quién está en el santuario?, preguntó un anciano, volviéndose hacia el Senju que estaba a su lado. Este anciano era Senju Genari, el actual gran anciano del clan Senju y líder interino del clan. Son Lady Tsunade y su compañero, respondió el ninja Senju. Dado que Tsunade esencialmente estaba regresando a casa, nadie había pensado en informar su llegada a Genai. Silbido. Tan pronto como escuchó esto, Senju Genai desapareció de la azotea. Mientras tanto, no muy lejos de donde Genai había estado parado, escondido en las sombras, una figura vestida de negro observaba la escena. Uchiha Madara. Bajo su capucha, sus ojos de color rojo sangre giraban lentamente. ¿Tsunade? ¿La nieta de Ashirama? Y causó un gran revuelo, el tono de Madara era sombrío. Estaba a punto de usar su técnica visual para influir en Genai, quien apoyaba las conversaciones de paz de Konoha con la nube oculta. Pero ahora, algo inesperado había sucedido justo en el supuestamente hermético recinto de Senju. El alboroto fue demasiado fuerte, incluso podría atraer a Mito Uzumaki. Madara no podía arriesgarse a ser descubierto, por lo que se vio obligado a abandonar la oportunidad para la que se había estado preparando. Se preparó para partir inmediatamente. Antes de partir, Madara dio una última mirada en dirección al santuario de Konoha. Algo no cuadra, el momento de este incidente es demasiado perfecto. Pero no tenía forma de confirmar lo que había sucedido en el santuario, y quedarse más tiempo no era una opción. Dentro del santuario de Konoha Tsunade, simplemente me gustas mucho, eso es todo, quería dejar que el primer Hokage fuera testigo de mis sentimientos. Incluso aunque no sientas lo mismo, esta reacción es un poco exagerada, ¿no? En medio del polvo que se arremolinaba, Jiraiya estaba de pie en el lado opuesto de la estatua, con el rostro lleno de miedo genuino. Estoy jodido, ya lo he conseguido. Su expresión no era una actuación. Jiraiya estaba realmente en pánico. Aunque lograr que Tsunade destruyera la estatua había sido parte de su plan, enfrentar su ira después fue otra historia. Ninguna preparación mental podría ayudarlo ahora. Abuelo, y al mirar la estatua derribada y el santuario en ruinas, los ojos de Tsunade brillaron con un momento de tristeza, rápidamente reemplazado por ira. Ella fijó su mirada en Jiraiya, el culpable, y rugió.
Entonces ve a explicarle al abuelo. Asesinato. Jiraiya gritó y corrió hacia la salida del santuario. Pero Tsunade esperaba que huyera. El chakra brotó de sus piernas mientras ella se lanzó hacia adelante. Justo antes de que Jiraiya llegara a la puerta del santuario, Tsunade apareció detrás de él en un instante, técnica de parpadeo corporal. Jiraiya se giró, escuchando ya el silbido del aire cuando el puño de Tsunade lo cortó. Cruzó los brazos delante del pecho para bloquear. Grieta. Los huesos se rompieron cuando el golpe de Tsunade aterrizó. El cuerpo de Jiraiya se deslizó hacia atrás por los escalones de piedra y se estrelló contra una de las puertas Tori cercanas, incrustándose en ella. ¡Ay, ay, ay, ay! Jiraiya gritó de dolor. No era que no pudiera esquivar el golpe de Tsunade. Había elegido no hacerlo. Él lo entendió claramente. Si no dejaba que Tsunade se desahogara, ella nunca dejaría pasar esto. De cualquier manera, alguien tenía que limpiar el desastre después, y bien podría ser él. Pero la monstruosa fuerza de Tsunade era aterradora. Si no hubiera sido por un mes de entrenamiento ininterrumpido, y el chakra del 9 colas empezando a transformar su cuerpo, este golpe habría causado mucho más que solo una fractura de hueso. Aún así, Tsunade aún no había terminado. Ella saltó del santuario, arqueándose hacia abajo con otra patada cargada de chakra dirigida a Jiraiya. Tsunade, cálmate. Vas a destruir todo el santuario. Jiraiya intentó protestar, como un ladrón que llora ladrón. Entonces baja de ahí y muere. Tsunade no estaba escuchando nada de lo que este pervertido tenía que decir. Pero Jiraiya ya había logrado su objetivo. No quería que el santuario sufriera demasiado daño, así que saltó de la puerta. Tsunade se retorció en el aire auge. Se estrelló contra el suelo como si fuera un misil, destrozando piedras y tierra. Jiraiya rodó y se apartó del camino. El lugar donde aterrizó ahora tenía un cráter de varios metros de ancho. Quédate quieto y muere ya. Tsunade había perdido completamente el control. Como una bestia furiosa, se abalanzó sobre Jiraiya nuevamente. ¿Por qué su fuerza de repente es incluso mayor que antes? La lengua de Jiraiya colgaba mientras huía como un perro apaleado, poniendo cada gramo de su esfuerzo en correr, incluso derramando algunas lágrimas por el dolor. En su extrema ira, la producción de chakra de Tsunade había aumentado, junto con su velocidad y poder. ¿Por qué son tan lentos los miembros del clan Senju? ¿Dónde están? Al sentir a Tsunade cerca, Jiraiya no pudo evitar quejarse. No corras, maldito pervertido. Tsunade gritó mientras formaba rápidamente sellos manuales. Ella realmente quería matarlo. Jajaja. Jiraiya, ¿este es tu brillante plan? Incluso el 9 colas no pudo evitar estallar en risas en la mente de Jiraiya. No esperaba que este fuera el plan de Jiraiya. Pero por ridículo que fuera, funcionó. Con el santuario de Konoha y especialmente la estatua del primer Hokage dañados, inevitablemente serían necesarias reparaciones. Eso significaba que los Senju ya no podían mantenerse tan cerrados. Y en esta situación, incluso Madara tendría dificultades para conseguir otra oportunidad de atacar desde dentro. Aquí hay buenas noticias. El chakra de Madara ha desaparecido. Probablemente ya se fue. El 9 colas añadió, intentando calmar al presa del pánico Jiraiya. Pero Jiraiya estaba demasiado ocupado corriendo como para que le importara su vida. Fin del capítulo, comentario 0 comentarios. Votar capítulo 16. Capítulo 16. La pregunta de Mito. Justo cuando Tsunade estaba a punto de terminar de lanzar un jutsu sobre Jiraiya, Senju Genai llegó justo a tiempo para detenerla, no porque quisiera proteger a Jiraiya, sino porque no podía permitir que Tsunade siguiera destruyendo el santuario ancestral del clan Senju. Jiraiya finalmente recuperó el aliento. Se desplomó en el suelo, jadeando con dificultad para controlar la respiración. No era que estuviera sin resistencia, Tsunade enfurecido era simplemente demasiado aterrador. Si no fuera por querer proteger al clan Senju y la aldea, Jiraiya habría preferido pelear con un Chunin antes que soportar ese miedo. Tsunade, ¿qué está pasando aquí exactamente? Senju Genai miró el santuario ya destruido y frunció el ceño levemente, aunque podía decir que era principalmente obra de Tsunade, no había culpa en su tono. No fue solo porque Tsunade heredó la sangre del primer Hokage. Había sido contemporáneo del propio Hashirama y siempre consideró a Tsunade como su nieta. Abuelo Genai, no me detengas. Déjame matarlo. Tsunade seguía gritando enojada, pero después de un rato, se calmó y le explicó todo lo que había sucedido en el santuario a Senju Genai. Senju Genai no pudo evitar sonreír con ironía.
Después de todo, si hablamos de incorrecciones, Tsunade y Jiraiya eran demasiado jóvenes. Y lo que es más importante, el maestro de Jiraiya era el tercer Hokage. No tenía la autoridad para castigar a Jiraiya directamente. Se volvió hacia un miembro del clan cercano que había llegado debido a la conmoción en el santuario y le ordenó: ve a informar al tercer Hokage y a Lady Mito que el santuario del señor Ashirama ha sido dañado. Sí, señor. El miembro del clan Senju lo reconoció y desapareció inmediatamente con un body flicker. En ese momento, otro anciano del clan Senju dio un paso al frente. Vestía una túnica negra y se apoyaba en un bastón, mirando a Jiraiya con furia. Anciano Genai, el santuario del señor Ashirama ha sido destruido. Debemos encargarnos de este mocoso de inmediato. Jiraiya sostuvo la mirada del anciano y pudo ver intenciones asesinas en sus ojos. Pero no se lo tomó a pecho. El primer Hokage era muy estimado por el clan Senju, y como el santuario había sido destruido, ni siquiera había necesidad de buscar culpables. Los Senju no culparían a Tsunade. Los miembros del clan Senju que los rodeaban miraron a Jiraiya con expresiones no muy diferentes a las del anciano. Me encargaré de este pervertido yo mismo. No hay necesidad de molestarlos a todos. Incluso Tsunade, que había estado furiosa hacía un momento, rápidamente agitó las manos al escuchar hablar al anciano. Ese anciano era Senju Mokurin, segundo solo después de Genai en antigüedad y prestigio entre los ancianos Senju. Tenía un carácter notoriamente malo y había alcanzado un gran mérito militar en la era de los reinos combatientes. Había matado a innumerables enemigos. Tsunade lo sabía bien, por eso comprendió que si Jiraiya era entregado a Mokurin, realmente lo mataría. Aunque antes había sentido una furia asesina hacia Jiraiya, en realidad nunca tuvo la intención de matarlo. Senju Genai miró fijamente a Mokurin y dijo: incluso la propia princesa está diciendo esto. ¿Quieres castigar a su compañera de equipo sin su consentimiento? Al escuchar las palabras de Genai, algunos de los miembros del clan Senju suavizaron sus miradas hostiles hacia Jiraiya. Anciano Genai, ¿eh? Si Madara se infiltró en el clan Senju, entonces su objetivo debe ser él. Jiraiya observó al anciano que acababa de hablar en su nombre y pudo notar por su tono y comportamiento que era una de las voces más racionales del Senju. Sus palabras no revelaron mucho a primera vista, pero claramente, se alineaba con los líderes de la aldea. Con él manteniendo la situación bajo control, el clan Senju no se rebelaría tan fácilmente. Pero si sus puntos de vista fueran interrumpidos de alguna manera, los Senju pronto podrían vengarse de la aldea de la nube oculta. El razonamiento de Jiraiya fue porque también notó que cuando Mokurin aparecía, le daba una señal sutil a un compañero de clan detrás de Jiraiya. Ese miembro del clan partió inmediatamente en dirección a los puestos de patrullaje ocultos de Senju. Porque el tercer Hokage y Lady Mito llegarían pronto, y su poderosa percepción no sería engañada por guardias encubiertos. Cuando Genai vio esto, su expresión se relajó visiblemente. Eso demostró que Genai y Mokurin pertenecían a facciones diferentes. De lo contrario, habría sido Genai quien ordenó a los guardias ocultos retirarse. Un momento después, cuando la multitud alrededor de Jiraiya se separó, llegaron dos personas. Una de ellas, naturalmente, era el tercer Hokage. La otra no era otra que la esposa del primer Hokage, Uzumaki Mito. Esta legendaria Kunoichi, que ayudó al primer Hokage a traer la paz al mundo y establecer la aldea oculta de la hoja, fue reconocida como la ninja femenina más fuerte de la era actual. Tenía ya más de 50 años, pero su apariencia no indicaba su edad. La piel de Mito era pálida y suave, y su cabello rizado de color rojo sangre era la evidencia más directa de la vitalidad del clan Uzumaki. Debido a la constitución única de su clan, Mito parecía una hermosa mujer de 30 y pocos años. Con un cambio de ropa, fácilmente podría pasar por alguien de 20 y tantos. ¿Qué pasó aquí? El tercer Hokage se acercó rápidamente al desaliñado Jiraiya y le preguntó. Mientras tanto, Mito examinaba el santuario dañado con el ceño fruncido. Genai despidió a la mayoría de los miembros del clan Senju, dejando solo a unos pocos de los ancianos de mayor rango. Luego contó la explicación anterior de Tsunade en detalle. Tras oírlo, el tercer Hokage le dio un fuerte golpe en la cabeza a Jiraiya y lo regañó. ¿Qué descaro tienes al causarle tanto daño a los Senju? Pagarás cada centavo de las reparaciones del santuario. Jiraiya se agarró la cabeza con tristeza y asintió lastimeramente. Entiendo, se dio cuenta de que el tercero estaba ayudando a suavizar las cosas, por lo que siguió el juego y actuó como un niño regañado. Sin embargo, Uzumaki Mito lo observaba con una mirada inquisitiva. Jiraiya lo notó, pero no se atrevió a mirarla a los ojos.
En cuanto al 9 colas sellado dentro de él, ya se había escondido en lo profundo de su chakra, aterrorizado de ser detectado por la poderosa percepción de Mito. Aún no te has disculpado con los ancianos. El tercer Hokage colocó una mano sobre la cabeza de Jiraiya y habló con los ancianos Senju reunidos, incluidos Gena y Mokurin. Lo siento, todos. Fui imprudente. Es culpa mía. Estoy dispuesto a cubrir el costo total de la reparación del santuario. No, incluso ayudaré con la construcción hasta que esté completamente restaurado. Jiraiya se disculpó con el aire de un niño débil y compasivo, incluso con un ligero nudo en la garganta. Pero su tono de remordimiento era genuino. Aún así, salvo Senju Genai, al resto de los ancianos Senju no les importó mucho su disculpa. Todos observaban a Mito, esperando su juicio. Mito se acercó a Tsunade y le puso una mano en la cabeza. Con un tono ligeramente severo, dijo: esto no es solo culpa del chico. Fuiste demasiado impulsiva, Tsunade. Incluso terminaste destruyendo el santuario de tu abuelo. Me equivoqué. Tsunade no tenía argumentos que objetar. Obedeció la reprimenda de su abuela. Después de todo, se sentía realmente culpable por dañar el santuario. Me alegra que lo entiendas. No actúes tan imprudentemente la próxima vez. Mito no insistió más. Era evidente que quería mucho a su nieta. Luego se volvió hacia Jiraiya y le dijo seriamente: Jiraiya, tengo algo que quiero preguntarte. Ya preparándose para el regaño o castigo de Mito, Jiraiya de repente abrió los ojos con sorpresa. ¿De verdad amas a la pequeña Tsunade? Se quedó congelado en el lugar. Nota del autor: sí, sé que esto es un fanfiction basado en un manga japonés, y quizá le estoy dando demasiadas vueltas, pero aún así me sentía incómodo usando la palabra santuario, así que la sustituí por salón ancestral. El libro aún está en fase de contrato. Por favor, denle sus recomendaciones, comentarios y favoritos. Fin del capítulo, comentario 0 comentarios. Votar capítulo 17. Capítulo 17. Conversación. La repentina pregunta de Mito golpeó directamente el corazón de Jiraiya. ¿Realmente le gustaba Tsunade? Por supuesto que sí. Jiraiya se había pasado la vida demostrando la respuesta a esa pregunta. Nunca dudó. Incluso después de comenzar la vida de nuevo, ese sentimiento no había cambiado en lo más mínimo. Al igual que en el incidente de hoy, había actuado para proteger la aldea y al clan Senju, y también para proteger a sus mayores. Pero quizás, nada de eso era realmente para ella. Jiraiya no estaba seguro de qué podía hacer por ella en ese momento. Como mucho, podría darle algo de dinero para que mantuviera sus pequeños pasatiempos. Y, Jiraiya levantó la vista de repente y se encontró con la mirada de Mito. Quizás no había dicho la pregunta muy en serio. Después de todo, tanto él como Tsunade eran solo niños. Pero para Jiraiya, esta pregunta merecía la respuesta más sincera. No había olvidado ese momento, saludando a la mujer en el banco bajo el sol poniente. Él ya había tomado su decisión en aquel entonces. Una vez que regresara de la aldea oculta de la lluvia, le diría esas palabras. Me gusta Tsunade. Y por eso, lo juro por mi vida, dijo el chico con firmeza y seriedad. Su convicción sorprendió sinceramente a Mito. Como ninja, interpretar las expresiones era algo natural para ella, además de poseer una extraordinaria capacidad sensorial. Todo, su experiencia, su intuición, le decía a Mito lo serio que era el chico cuando respondió a esa pregunta. Este mocoso y el tercer Hokage también estaba un poco desconcertado. Incluso Tsunade notó lo diferente que era el tono de Jiraiya. Pero en lugar de conmoverse, reavivó la furia en su corazón. Sin embargo, con Mito ahí de pie, no pudo atacar. Solo pudo mirar a Jiraiya con fiereza y apretar los dientes con frustración. Maldito pervertido, Jiraiya. Te lo advierto, será mejor que abandones esa idea. Jiraiya no pudo soportar su mirada y solo pudo bajar la cabeza en señal de derrota. Lo entiendo, no te enojes. Al ver su interacción, Mito se tapó la boca de repente y rió entre dientes. Le sonrió al sudoroso Jiraiya y dijo: que un hombre tenga una meta aparentemente inalcanzable no es malo. Entiendo lo que estás pensando. Abuela. Tsunade hizo pucheros con disgusto, sorprendida de que su normalmente digna abuela le dijera esas cosas a alguien como Jiraiya. Solo preguntaba casualmente. Pero la reacción de esta niña demuestra que nuestra pequeña Tsunade es bastante encantadora. Mito alborotó suavemente el cabello de Tsunade con un rostro lleno de afecto. Dicho esto, su mirada hacia Jiraiya todavía era extremadamente seria. Esa frase de hace un momento no era broma.
Aunque las acciones de Jiraiya hoy habían sido algo inapropiadas, como ella dijo, a veces los hombres necesitan un poco de confianza irreal. Después de todo, hace varias décadas, ella nunca habría imaginado que el chico con el tonto corte de pelo de sandía y gestos tontos un día traería la paz al mundo, pondría fin al período de los reinos combatientes y establecería la aldea oculta de la hoja. Más tarde, los ninjas de otras naciones siguieron el ejemplo, dando lugar a las 5 grandes naciones shinobi actuales. La propia Tsunade probablemente no lo había notado, pero la primera vez que Mito escuchó el nombre de Jiraiya fue el día que Tsunade regresó de su ceremonia de graduación en la Academia Ninja después de la ubicación en la clase. En aquel entonces, Tsunade despreciaba enormemente a este chico llamado Jiraiya. Pero después de la prueba de campana del segundo día con Hiruzen, aunque ella todavía no dijo palabras amables sobre él, Mito supo por el tono de Tsunade que ya había reconocido a su compañera. Y durante el mes siguiente, aproximadamente, completaron docenas de misiones juntas. Mito oía a Tsunade quejarse de Jiraiya casi a diario. Pero sus quejas eran todas sobre su personalidad, no sobre sus habilidades como ninja. Mito podía escuchar que Tsunade tenía cierto respeto por él. Y Mito sabía muy bien lo difícil que era lograr que su nieta cambiara su visión de alguien desde el corazón. Jiraiya no entendía por qué Mito había dicho todo esto de repente. Pero por su mirada, parecía apoyarlo. Y lo más importante del día ya se había logrado. En cuanto al costo de la reparación del santuario, solo podía pedirle al maestro Hiruzen que lo cubriera por ahora. Una vez que estuviera calificado para asumir misiones de alto nivel, lo devolvería rápidamente. Y además, Hiruzen-sensei probablemente ni siquiera se sentiría bien pidiéndole que pague. Después de todo, toda la escena que causó dentro del clan Senjuroi había ayudado enormemente a su maestro. Oficina del Hokage señora Mito, muchas gracias por su ayuda hoy, dijo el tercer Hokage con profundo respeto. Mito se sentó perezosamente en una silla plegable traída por un ambú, sonriendo levemente. Monito, ¿de qué estás hablando? Hoy no hice nada. Si quieres agradecer a alguien, debes agradecer a tu discípulo. Frente a Hiruzen, Mito no necesitaba mostrarse reservado. Después de todo, como estudiante del primer y segundo Hokage, Hiruzen había crecido bajo su tutela como si fuera su propio hijo. Estoy agotado. No vuelvas a recurrir a mí para asuntos del pueblo. Sabes que lo que más odio son los problemas. Mito se estiró y comenzó a masajearle los hombros mientras suspiraba. Ya soy una anciana. ¿Y si todo este estrés me mata? Entiendo, y respondió rápidamente Hiruzen. El mundo solo veía al primer Hokage y a su esposa como grandes y legendarios shinobi, imaginándolos siempre como solemnes. Pero la forma en que Hashirama y Mito actuaron y hablaron en privado y fue honestamente un tanto tonta y espacial. Este pequeño mocoso de Jiraiya es algo especial. Con solo un pequeño alboroto, resolvió algo que a ti, el tercer Hokage, te ha preocupado durante años. Casi como si lo hubiera hecho a propósito. Mito lo dijo con naturalidad. Claro que no creía que un niño como Jiraiya pudiera orquestar las cosas a tal grado. Además, no tenía motivos para armar un escándalo. Cuando estén reparando el santuario, asegúrense de asignar a alguien para que lo vigile de cerca. Algunos miembros del clan Senju no son precisamente obedientes. El tono de Mito se tornó serio de repente. Murmuró. Para ser honesto, siempre he sentido que algo anda mal. Desde la muerte de Tobirama, ¿quieres decir? La expresión del tercer Hokage cambió drásticamente. En verdad, también tenía sospechas sobre la muerte del segundo Hokage, a pesar del dominio de Tobirama de la técnica del dios del trueno volador. No te lo tomes tan en serio. Solo estoy adivinando, diciendo tonterías, además, gente así ya no existe en este mundo. Pequeño mono, ahora eres el Hokage. No seas tan tonto. ¿Cómo se supone que vas a gobernar el pueblo de esa manera? Mito suspiró profundamente, con una mirada de preocupación por el futuro de Konoha. El tercero. No tenía idea de cómo responder, por lo que simplemente se quedó en silencio. Aún eres tan fácil de burlar. Mito se rió entre dientes, se levantó, le dio una palmadita en el hombro a Hiruzen y miró a través de la ventana de vidrio hacia el pueblo de Konoha. Sus elegantes cejas se fruncieron fuertemente mientras una ola de disgusto surgió en su corazón. Hay quienes, a pesar de haber muerto hace tanto tiempo, no dejan que los demás descansen en paz, una plaga absoluta. Pensamientos de los creadores Novela Parkway capítulos avanzados, por favor visita mi https www.patreon.com/c/tnovelparkway. Comentarios 0 comentarios. Votar capítulo 18.
Capítulo 18. La conclusión del asunto. La misma noche del incidente que Jiraiya causó dentro del clan Senju, el clan recibió una notificación oficial del liderazgo de Konoha. En cuanto al dañado santuario de Konoha, la aldea decidió ampliarlo y reconstruirlo. La razón dada fue que el santuario de Konoha había sido construido a principios de la fundación de la aldea y fue construido únicamente por el clan Senju, por lo que su escala no era grande. Ahora que la aldea había estado establecida durante más de una década, y con el apoyo de la Tierra del Fuego, su fuerza económica había superado por mucho lo que era cuando la aldea era solo una reunión de clanes ninja. Konoha debe su prosperidad actual principalmente al primer Hokage. Por lo tanto, para conmemorar y elogiar los logros del primer Hokage, se reconstruiría el santuario de Konoha. Ningún miembro del clan Senju se atrevió a cuestionar esta decisión. Cuando el Hokage y varios funcionarios de alto rango llegaron al santuario en ruinas por la noche para discutir los planes de expansión, Lady Mito también estaba presente. El gran anciano del clan Senju, Senju Genari, expresó inmediatamente su firme aprobación, y el resto, como Senju Mokurin, siguieron su ejemplo, incluso si hacía tiempo que estaban planeando algo más. A primera hora de la mañana siguiente, la reconstrucción del santuario ya estaba en pleno apogeo. Y debido a esto, la dinámica interna del clan Senju experimentó un cambio enorme. Una parte de los Senju ya se había opuesto a continuar la guerra. Senju Mokurin había logrado previamente movilizar a quienes buscaban venganza tras haber distorsionado los motivos del alto el fuego de los líderes de la aldea al hablar con el clan. Sin embargo, la firme decisión de los líderes de Konoha de reconstruir el santuario puso en duda las afirmaciones de Mokurin entre algunos miembros. Aprovechando la oportunidad, el gran anciano Genai los convenció de volver a la razón. Con la influencia de Mokurin disminuyendo y la de Genai creciendo, en tan solo unos pocos días, la facción de Mokurin ya no tenía la fuerza para vengarse de la nube oculta o desafiar el liderazgo de Konoha. Es más, cuando la reconstrucción del santuario atrajo la atención del público, el clan Senju perdió su secretismo y ya no pudo reunir fuerzas en secreto. Y en cuanto a Mito, que durante mucho tiempo había evitado involucrarse en los asuntos internos de los Senju, ahora los visitaba a diario. Había algunas cosas en el mundo que realmente le preocupaban. El santuario de Konoha, construido para honrar a su difunto esposo, fue sin duda uno de ellos. Por supuesto, Mito también aprovechó su posición para ayudar al tercer Hokage a suprimir los últimos elementos inestables dentro del clan Senju. Sin embargo, Senju Mokurin y aquellos que todavía deseaban vengar al segundo Hokage no estaban dispuestos a cambiar de opinión tan fácilmente. Simplemente no tenían forma de actuar. ¿La razón? Porque ese día, en el santuario, un niño llamado Jiraiya había besado a la princesa Tsunade en la mejilla y este ridículo accidente terminó arruinando sus planes. Como resultado, Jiraiya, que todavía era solo un genin, ahora era rechazado por muchos miembros del clan Senju, incluido Mokurin. Cuando Uchiha Madara se enteró de la historia completa, escondido en algún rincón oscuro de Konoha, era imposible saber qué expresión se escondía bajo su capa negra con capucha. Al diseñar sus planes, se había preparado para muchas contingencias, pero este tipo de variable inesperada era algo que incluso él, con toda su experiencia, nunca podría haber previsto. Aunque la coincidencia parecía increíble, Madara no podía deducir que este incidente no fuera un accidente. Ni siquiera tomó a Jiraiya, ese mocoso lujurioso, lo suficientemente en serio como para considerarlo un factor. HMPH. Madara solo pudo dejar escapar un resoplido frío antes de irse. Abandonó esta operación, pero para Madara, el tiempo y las oportunidades siempre abundaban. Este único fracaso no tuvo ningún impacto en el gran esquema de las cosas. En cuanto a la figura principal del incidente, Jiraiya, continuó sus misiones diarias con Orochimaru y Tsunade. Pero desde ese día, Tsunade no le había dirigido la palabra ni una sola vez. No fue hasta varios días después, cuando había apostado todo su dinero y estaba desesperada por satisfacer su impulso nuevamente, que a regañadientes le pidió un préstamo a Jiraiya. Jiraiya inmediatamente le entregó la billetera que ya había preparado para ella. Unos días después, Jiraiya notó que la actitud de Tsunade hacia él se había suavizado un poco. La razón no fue, por supuesto, que él hubiera financiado su hábito de juego, sino porque ella también había notado el cambio dentro del clan Senju después del incidente. Últimamente, cuando visitó el complejo Senju, encontró a todos de muy buen humor. No todos los Senju eran shinobi. Muchos eran civiles comunes.
Mientras estaba en misiones, Jiraiya ocasionalmente veía a Tsunade sonriendo, inconsciente y sinceramente, sin que ella siquiera se diera cuenta. Al ver esto, Jiraiya se sintió tranquilamente alegre. En ese momento estaban ayudando a un agricultor a cultivar la tierra. Junto a las tierras de cultivo había un pequeño camino por donde pasaban de vez en cuando los aldeanos. Todos parecían relajados y contentos. Porque el pueblo estaba tranquilo. Esos días tranquilos, esos corazones tranquilos. Para la mayoría de las personas, eso era la verdadera felicidad. Esto era por lo que el Hokage anterior y innumerables shinobi de Konoha habían luchado y muerto. La guerra provoca un sufrimiento inmenso a los civiles, especialmente la guerra entre naciones poderosas. Por supuesto, a veces la guerra es inevitable para proteger la paz. Pero reiniciar la guerra por venganza personal después de un alto el fuego y eso sería un pecado enorme. Aunque Hiruzen Sensei nunca lo había dicho directamente, la razón de la desaparición gradual del clan Senju del centro de la aldea no era difícil de adivinar. Para vengar al segundo Hokage, el clan Senju había planeado atacar la nube oculta sin la aprobación de los líderes de la aldea. Una medida así equivaldría a provocar una nueva guerra. Podría haber arrastrado nuevamente a las llamas tanto la tierra del fuego como la tierra del rayo. Y como los que rompieron la paz, los Senju tuvieron que soportar las consecuencias. Eso era algo que Hiruzen nunca permitiría que sucediera. Para Konoha, el nombre Senju debe permanecer siempre glorioso y noble. Es por eso que, en el futuro que Jiraiya conoció, la desaparición del clan Senju, y lo que les sucedió, se convirtió en uno de los misterios perdurables de la historia. Solo el tercer Hokage y unos pocos ancianos de alto nivel de Konoha sabían la verdad. Llevarían ese secreto a la tumba y nunca más se hablaría de él. Pasó más tiempo. Habían pasado ya 2 meses completos desde que Jiraiya y los demás se graduaron de la Academia Ninja. Como nota al margen, de las docenas de estudiantes en la clase de Jiraiya, solo 6 habían pasado las pruebas de sus instructores Jonin y se habían convertido oficialmente en Genin. Lo que significaba que, aparte del equipo de Jiraiya, Tsunade y Orochimaru, solo existía otro equipo Genin de esa cohorte. En ese día en particular, cuando los 3 llegaron una vez más a la oficina del Hokage para recibir una misión, el tercer Hokage, usando su sombrero de Hokage, sonrió y le dijo a Jiraiya. Solo has estado haciendo misiones de rango D. ¿No te parece que la paga es un poco baja? A este paso, ¿cuánto tiempo tardarás en saldar tu deuda con el pueblo? Cuando hagamos la contabilidad de fin de año, ese déficit será difícil de explicar. Jiraiya miró al tercero, quien tenía una sonrisa traviesa. A pesar de haber ayudado a este anciano con un problema tan grande, ¿aún quería que le pagara la deuda? Aunque los costos de reconstrucción del santuario no fueron imputados a Jiraiya, los daños totales causados por Tsunade tampoco fueron una cantidad pequeña. Pero de todos modos a Jiraiya no le importaba mucho el dinero. Él tampoco creía que Hiruzen Sensei estuviera mencionando esto seriamente para cobrar el pago. Jiraiya ya había visto a través del pequeño plan del tercero. Él sostuvo perezosamente su cabeza y respondió. Entonces le pediré, señor Hokage, que me asigne una de esas misiones bien remuneradas. Pensamientos de los creadores Novela Parkway capítulos avanzados, por favor visita mi https. www.patreon.com/c/tnovelparkway. Comentarios 0 comentarios. Votar capítulo 19. Capítulo 19. La misión comercial. Hay una misión disponible. La recompensa es 1.000.000 de ríos. Debería ser suficiente para saldar tu deuda rápidamente. El tercer Hokage miró a Jiraiya con una sonrisa, luego se giró hacia Orochimaru y Tsunade. No hay problema, aceptaremos la misión. En el momento en que escuchó que la recompensa era de 1.000.000, los ojos de Tsunade brillaron. Sin embargo, Orochimaru dudó un poco y murmuró, una misión que vale 1.000.000 de yo calificaría como una tarea de rango A, de nivel extremadamente alto, ¿verdad? Pero y podría valer la pena intentarlo. ¿Cuáles son los detalles de la misión? Normalmente, según los estándares convencionales, novatos como ellos, recién salidos de la academia durante 2 meses, no tenían derecho a asumir una misión tan difícil. Si alguien más le hubiera ofrecido esto, Orochimaru se habría negado rotundamente. Aunque tenía una gran confianza en sus habilidades, no era arrogante. Asumir algo que estaba más allá de las propias capacidades actuales era un deseo de muerte, una completa tontería. Pero como era el tercer Hokage quien hablaba, significaba que la misión podría ser posible. Solo recibirás todos los detalles una vez que aceptes oficialmente la misión. El tercero miró a Orochimaru con un gesto de aprobación.
Apreciaba la naturaleza cautelosa y racional de Orochimaru, un rasgo esencial para un excelente shinobi. En ese momento, Jiraiya intervino. Entonces, ¿quién es el Jonin asignado para supervisarnos en esta misión? No puedes esperar que un grupo de genin que ni siquiera han salido de la aldea se encargue de esto solo, ¿verdad? A menos que, ¿vas a supervisarlo personalmente? En ese caso, denos una misión aún mejor pagada, algo así como 10 millones de ríos. Ojalá. El tercero se rió entre dientes y respondió. El Jonin supervisor es Uchiha Kagami. Oh. Jiraiya respondió con naturalidad. Solo conocía a Uchiha Kagami por lo que había oído antes. Era uno de los guardaespaldas del segundo Hokage. En otras palabras, era miembro del equipo que había acompañado al segundo Hokage en su misión final, junto con el tercero. Jiraiya no sabía mucho más sobre Kagami, aparte de que había muerto joven, a los 20 años. Su legado más notable fue que uno de sus descendientes fue Uchiha Shisui, un shinobi que, décadas más tarde, sería reconocido en todas las naciones como Shisui del parpadeo corporal. Jiraiya luego miró a sus dos compañeros de equipo. Tsunade, concentrada solo en el dinero, estaba ansiosa. Orochimaru, tras pensarlo un poco, también asintió. Aceptamos la misión, declaró Jiraiya con confianza. Bien. El tercero tomó un pergamino del escritorio y se lo entregó a la persona más cercana, Tsunade. Abrió el pergamino y comenzó a leer los detalles de la misión mientras el tercer Hokage explicaba. La misión es sencilla. El cliente es un sirviente del daimyo del País del Fuego. Debes entregar una carta secreta a un asesor del daimyo del País del Agua en la isla principal. Se trata de negociaciones comerciales entre el País del Fuego y el País del Agua. Aunque el viaje es largo, no es especialmente peligroso, por lo que la misión no es de rango A. En cuanto a los detalles más finos, tampoco los conozco. ¿1 millón solo por viajar lejos? Preguntó Jiraiya. El tercero negó con la cabeza. Claro que no. La primera gran guerra ninja acaba de terminar, y el comercio entre naciones comienza a recuperarse. El País del Agua es un tanto singular. Su aislamiento geográfico ha hecho que los acuerdos comerciales exitosos con los países del fuego, el viento, la tierra y el rayo sean poco frecuentes en la última década. Aunque el segundo Mizukage y el segundo Tsuchikage perecieron en combate durante la guerra, el País del Agua se mantuvo prácticamente intacto debido a su geografía. Salvo las pérdidas de la guerra, su economía se mantuvo relativamente indemne. Las demás naciones se apresuran a restablecer sus cadenas económicas. Irónicamente, asociarse con la Tierra del Agua ofrece el mayor potencial. Así que los otros 3 países seguramente no querrán perder esta oportunidad. Es un acuerdo importante. La dificultad no puede ser tan baja. Orochimaru inmediatamente señaló la falla en el razonamiento del tercero. El tercero rió entre dientes. Es solo una competencia económica. Y además, es solo un reparto de cartas. Quien la entregue primero no tendrá necesariamente prioridad comercial. En última instancia, el éxito depende de la postura de cada daimyo y de las condiciones comerciales que ofrecen sus respectivas naciones. Dicho esto, podría ser el objetivo de shinobi de otras naciones en el camino. Económicamente, las otras 3 grandes naciones no se pueden comparar con el País del Fuego. Si eso ocurre, la misión se convertirá oficialmente en una asignación de rango A. El cliente escribió en el pergamino que, si se da tal situación, se duplicará su pago. A su edad, Orochimaru no podía comprender plenamente las complejidades de la economía internacional, pero su personalidad odiaba los elementos impredecibles. ¿Doble paga? Tsunade ahora estaba fijada en la cláusula de bonificación en el pergamino. Sus ojos prácticamente brillaban. Entendido, asintió Jiraiya. Comprendió lo que quería decir el tercero. En esencia, la misión estaba ligada a la competencia económica entre las 4 grandes naciones, pero no eran los principales actores de esa competencia. Así que la probabilidad de peligro era baja. La primera gran guerra ninja acababa de terminar, y todas las naciones evitaban el conflicto en la medida de lo posible. Si no hay nada más, pueden regresar a casa a empacar sus cosas. La salida está programada para el atardecer de hoy. Jonin Uchiha Kagami los estará esperando en las puertas de Konoha. Tras aceptar la misión, Jiraiya, Tsunade y Orochimaru regresaron a casa para prepararse. Después de todo, este viaje sería largo. Atardecer en una residencia de Konoha. Abuela, me voy ahora. Después de despedirse de Mito, Tsunade saltó el muro y desapareció. Para los ninjas, las puertas eran solo un símbolo.
Pero si alguien se atrevía a saltar los muros de la antigua residencia del primero Kage, esa persona solo podía ser Tsunade. Mito observó la figura de Tsunade que se alejaba. Por lo que Tsunade había empacado, Mito supo que la misión la llevaría lejos de casa. Este tipo de misiones normalmente entrañaban ciertos riesgos. Los ojos de Mito revelaron cierta preocupación, pero después de vivir la era de los reinos combatientes, estaba acostumbrada. En aquella época, incluso niños de 3 o 4 años tenían que ir a la guerra. Su esposo había fundado la aldea oculta de la hoja precisamente para evitar que semejantes situaciones se repitieran. Pero con el talento natural de Tsunade como shinobi, no podía vivir una vida ordinaria. Para convertirse en una verdadera potencia, tendría que pasar por pruebas que ninguna persona normal podría soportar. Cuando cayó la noche, Jiraiya también partió. Sin embargo, no se dirigió hacia la puerta principal, sino que se dirigió hacia la esquina noroeste del pueblo. Silbido. Después de atravesar el último bosquecillo de árboles hacia el noroeste, se paró sobre una rama gruesa y observó desde la línea de árboles. Ya podía ver el alto muro que había frente a él. Y debajo, 3 figuras esperaban. Los 3 se giraron para mirar en su dirección. 2 de ellos eran Tsunade y Orochimaru, ambos de forma natural. El tercero era un joven de cabello rizado natural, que parecía tener más o menos la misma edad que el tercero Kage. Ese debe ser Uchiha Kagami. Jiraiya saltó de la rama y aterrizó junto al trío. Con las manos detrás de la cabeza, sonrió y dijo: Seguro que habéis llegado temprano. Comentarios 0 comentarios. Votar capítulo 20. Capítulo 20. Encuentro con el enemigo. Eres demasiado lento. Ya oscureció hace rato. Tsunade se cruzó de brazos y dijo con leve irritación: Lo siento, lo siento. Me quedé dormido. Jiraiya se disculpó con Tsunade con facilidad, luego volvió su mirada hacia Uchiha Kagami. Uchiha Kagami miró a Jiraiya de arriba a abajo, mientras Jiraiya también lo observaba. Este hombre tenía el pelo corto, una rareza entre los Uchiha y los rasgos angulosos y elegantes que caracterizan a los Uchiha. En comparación, era mucho más atractivo que Sarutobi-sensei. Vamos. Kagami asintió con satisfacción, pensando que Sarutobi no era tan simple. Estos 3 se habían graduado de la academia hacía solo 2 meses, pero ya se comportaban como shinobi maduros. Cuando se emitió la misión ese mismo día, Kagami había ordenado intencionalmente al tercero Kage que nombrara la puerta de la aldea como el punto de encuentro. Pero estos 3 no solo habían seguido ciegamente las instrucciones de la superficie. Habían deducido correctamente el verdadero lugar de encuentro. Estos niños entendieron claramente la verdadera naturaleza de la misión. Esa era la única manera en que podían hacer un juicio tan preciso. Después de hablar, Uchiha Kagami saltó suavemente sobre la alta pared exterior de Konoha e hizo algunas señales con las manos. Aunque la muralla de la aldea era alta, no representaba una barrera real para los shinobi entrenados. La verdadera defensa residía en los guardias ocultos y la barrera sensorial que cubría todo Konoha. Esa barrera había sido colocada personalmente por Uzumaki Mito. Cualquier entrada o salida de la aldea no podía escapar a su detección. A menos, claro está, que uno supiera cómo ocultar su presencia. Después de coordinarse con los guardias ocultos, Kagami saludó al trío que estaba abajo antes de saltar desde la pared. Jiraiya lo siguió inmediatamente. La razón para utilizar esta ruta tan complicada fue que, aunque la misión parecía de bajo riesgo, en realidad era bastante delicada. En cuanto a cómo Jiraiya y su equipo supieron qué camino tomaría Kagami, fue simple. Bastaba con mirar un mapa que mostraba la ubicación de Konoha y la capital del Daimyo del Fuego. Los 4 primero debían ir a la capital para recuperar la carta sellada del asistente del Daimyo. La ruta no era la más corta, pero ofrecía los caminos más divergentes, más de una docena en total, lo que hacía extremadamente difícil que cualquiera los siguiera o preparara una emboscada. Como los 3 genin se dieron cuenta de eso y llegaron hasta aquí, Kagami estaba dispuesto a reconocer su competencia. Una vez que pasaron el muro, los 4 comenzaron a moverse a toda velocidad. Jiraiya miró hacia atrás, a la vista de Konoha que se reducía gradualmente tras ellos. Sus ojos comenzaron a mostrar una pizca de anticipación. Su camino en la vida ya empezaba a alejarse del que recordaba. Al igual que con Uchiha Kagami, en su vida anterior, nunca había tenido contacto con él. Pero hasta ahora, los cambios en la línea temporal habían sido para mejor. El conflicto interno del clan Senju ya se había resuelto. Entonces, ahora que hemos dejado la aldea, ¿cuáles son tus planes?, preguntó Jiraiya para sus adentros, extendiendo la mano hacia la mitad del cuerpo del 9 colas sellado en su interior.
En Konoha, el 9 colas no podía abandonar el cuerpo de Jiraiya por miedo a que Mito los detectara. Pero ahora que estaban fuera, durante el tiempo que estuvieron juntos en la Tierra Pura, Jiraiya llegó a comprender que las bestias de cola no eran los monstruos que los shinobi alguna vez creyeron que eran. Eran seres vivos, inteligentes y emocionales. Pero esta vez, el 9 colas no respondió. Jiraiya, sin embargo, ya se había acostumbrado a su temperamento y no dijo más, centrándose nuevamente en el camino. A una velocidad casi máxima, los 4 podrían llegar a la capital del País del Fuego en menos de un día completo. A media mañana del día siguiente, ya disfrazados de diferentes personas, el grupo llegó al interior de los muros de la capital. Al ver esta prominente ciudad, una de las más grandes del País del Fuego, Tsunade, en su primer viaje fuera de la aldea, no pudo evitar mostrar cierta curiosidad en sus ojos. Orochimaru parecía completamente desinteresado. En cuanto a Jiraiya, había pasado la mitad de su vida vagando por el mundo ninja. Esto no era nada nuevo. Después de dar una vuelta por la ciudad, los 4 se acercaron a la puerta trasera de la propiedad del Daimyo del Fuego. A medida que se acercaban, los guardias dentro de la finca detectaron su presencia. Zumbido. Una figura corpulenta apareció ante ellos, como una pequeña torre. Llevaba un protector de frente de Konoha y tenía un rostro amable y redondo. «¿Cuánto tiempo sin verte?», dijo el hombre corpulento con una sonrisa amistosa, saludando a Uchiha Kagami, quien ahora estaba disfrazado de un hombre de mediana edad. «MMM». Kagami asintió con una leve sonrisa y luego hizo un gesto hacia los demás. En ese momento, la puerta de la finca se abrió para dejarlos entrar. Jiraiya reconoció al instante a este shinobi gordo. Orochimaru y Tsunade también. En el mundo shinobi, donde la agilidad es clave, los ninjas con sobrepeso son raros. Tan solo por su tamaño, era evidente que pertenecía al clan Akimichi. Su nombre era Akimichi Torifu. Al igual que Sarutobi y Kagami, había servido en la guardia personal del segundo Hokage. Ahora, él estaba a cargo de proteger la propiedad del Daimyo del Fuego. Bajo la guía de los shinobi de Konoha estacionados allí, Jiraiya y su equipo se encontraron rápidamente con el cliente de la misión, un sirviente del Daimyo del Fuego. Era una hermosa mujer de unos 20 años y, a diferencia de los típicos funcionarios gubernamentales fríos y distantes, los recibió con calidez. Cuando Jiraiya recibió la carta sellada, sus ojos se detuvieron por un momento en el impresionante pecho de la mujer. Para sus adentros, le dio el visto bueno mentalmente. No me extraña que se convirtiera en la vasalla del Daimyo a tan temprana edad. Tiene sólidos recursos. Al notar la mirada de Jiraiya, la mujer infló sutilmente su pecho hacia el Jiraiya disfrazado y de aspecto juvenil. Se dio la vuelta rápidamente, sintiendo ya un poco de calor subiéndole a la nariz. Disfrazada de mujer joven, Tsunade se dio cuenta y miró fijamente a Jiraiya, luego, curiosamente, también le lanzó una mirada a la clienta. Jiraiya, que se había dado la vuelta, no se dio cuenta de esto en absoluto. Con la carta sellada en la mano, el equipo partió rápidamente de la capital y emprendió un largo y sinuoso camino de salida. Al anochecer, los 4 habían llegado a un vasto bosque en la región oriental del País del Fuego. Después de viajar todo el día, decidieron tomar un descanso. Seguir a un Jonin como Uchiha Kagami no era poca cosa. Jiraiya y los demás estaban sintiendo la tensión. Aún así, no se relajaron de inmediato. Kagami se agachó, presionó la punta del dedo contra el suelo y luego miró al equipo. Están a unos 600 metros. En dirección a las 11. 4 personas. Deben ser un escuadrón ninja. Nos han estado siguiendo desde que salimos de la capital. Kagami escaneó a Jiraiya, Tsunade y Orochimaru, luego preguntó con una leve sonrisa. ¿Por qué no adivinas qué harán a continuación? Comentarios 0 comentarios. Votar capítulo 21. Capítulo 21. DMN de Iwagakure tipo sensor, ¿eh? Eso es bastante raro. Al ver a Uchiha Kagami en acción, Jiraiya finalmente se dio cuenta de sus habilidades. La mayoría de los miembros del clan Uchiha solían practicar las artes secretas del clan, por lo que los ninjas de tipo sensorial entre ellos eran extremadamente raros. En cuanto a la pregunta de Kagami, Jiraiya ya tenía una respuesta en mente, pero no pensaba decirlo. No le gustaba revelar demasiado de su habilidad delante de los demás. Estaba bien delante de Hiruzen-sensei, pero aunque Kagami era un Uchiha de confianza del segundo Hokage, Jiraiya seguía siendo cauteloso. Además, los otros 2 no podían responder. Tsunade dijo inmediatamente. El enemigo parece estar tratando de evitar la confrontación con nosotros, por eso nos siguen de esta manera.
Aunque su objetivo aún no está claro, si quieren evitar un conflicto directo y al mismo tiempo hacerse con la carta que custodiamos, lo más probable es que usen genjutsu, añadió Orochimaru, sacando un kunai envenenado a medida. Sus pupilas, como serpientes, estaban llenas de vigilancia, y miraba fijamente hacia las 11. Para un ninja, ese tipo de distancia ya se consideraba muy cercana. No está mal, dijo Kagami con aprobación, visiblemente satisfecho con el análisis de Tsunade y Orochimaru. Luego miró a Jiraiya, esperando una evaluación más profunda. Jiraiya, sin embargo, parecía desconcertado y preguntó: Kagami-sensei, ¿quién se atrevería a atacarnos? La guerra acaba de terminar, ¿y no dijo Hiruzen-sensei que la probabilidad de interferencia enemiga era muy baja? Kagami se quedó mirando la expresión confusa de Jiraiya y se quedó atónito por un instante. Luego rió para sí mismo, dándose cuenta de que quizá esperaba demasiado de estos niños. Esta era su primera misión real fuera de la aldea, y aún así esperaba que pudieran deducir la identidad del enemigo directamente. Eso era, en efecto, un poco irrazonable. El enemigo debería ser un ninja de Iwagakure. Si no me equivoco, el jonin que los lidera es DMN, quien solía ser miembro de la guardia personal del segundo Tsuchikage. Anteriormente en la capital del Daimon del Fuego, además de recibir la carta del cliente, el equipo también obtuvo nueva información de Akimichi Toritsuke. El país de la tierra había enviado una solicitud de intercambio al país del agua, y el equipo que escoltaba esos documentos comerciales ya había partido. Mientras tanto, Iwagakure envió en secreto a otro equipo de ninjas al país del fuego. Su objetivo era robar el contenido de la carta comercial entre el país del fuego y el país del agua. Aunque la identidad de este equipo de Iwagakure no fue confirmada, Kagami pudo deducirlo a través de sus habilidades. Mantener una distancia tan constante, siguiéndolos sin acercarse ni alejarse demasiado, implicaba que tenían un ninja con sensor. La teoría del genjutsu de Orochimaru también coincidía con su razonamiento. Para evitar un conflicto directo al intentar apoderarse de la carta, el genjutsu sería el mejor método. Y entre los ninjas de Iwagakure que usaban tanto sensores como genjutsu, solo había uno: DMN. Pero su plan probablemente fracasaría. Mierda. Bajo la mirada de los tres genin, las pupilas originalmente negras de Kagami se detuvieron de repente. Todos sus ojos se volvieron carmesí y 3 tomoe negros giraron lentamente en su interior. Sharingan de 3 tomos. Kagami activó su Sharingan y miró hacia las 11. En presencia del Sharingan, cualquier genjutsu sería inútil. Esta también fue la razón principal por la que el tercer Hokage lo había elegido para esta misión. Mientras tanto, a 600 metros de distancia, en dirección a las 11, unos cuantos individuos vestidos de civil se encontraban dispersos entre varias ramas de árboles. Entre ellos había una mujer en estado sensorial, formando sellos manuales. Abrió lentamente los ojos y dijo: «Uchiha Kagami, ¿eh?» Esa mujer no era otra que DMN, un jonin de Iwagakure. Ella nunca había conocido a Kagami en persona, pero durante su escaneo sensorial, sintió el repentino aumento de chakra en su cuerpo hace unos momentos. Sin duda, era el chakra especial asociado con el Sharingan. Y como la otra persona también tenía habilidades sensoriales, su identidad era fácil de deducir. DMN comprendió inmediatamente la intención de Kagami. Estaba revelándole su identidad a propósito. Una leve sonrisa se dibujó en su rostro, por lo demás sencillo. Se está sobreestimando si cree que revelar eso me hará retractarme. DMN tenía una confianza inmensa en su fuerza. Aunque Kagami también había formado parte de la guardia personal del segundo Hokage, el único de ese grupo al que realmente temía era ahora el tercer Hokage, Hiruzen Sarutobi. Las fluctuaciones de chakra de los otros 3 miembros del escuadrón de Kagami tampoco eran particularmente fuertes. Su equipo estaba formado por 3 Chunin de élite de Iwagakure, además de ella misma. Por supuesto, con el Sharingan de Kagami activo, usar genjutsu para robar la carta ya no era viable. Pero Konoha había subestimado la determinación de la Tierra y el Tsuchikage con respecto a esta oportunidad de abrir el comercio con la Tierra del Agua. En términos de poder nacional, el país de la Tierra estaba muy por detrás del país del Fuego. Así que su única oportunidad para recuperar su economía rápidamente era sabotear o robar información comercial clave de la Nación del Fuego. La guerra había tenido un alto costo tanto para el país de la Tierra como para Iwagakure. No podían permitirse perder esta oportunidad. DMN miró hacia atrás a sus compañeros dispersos y dio una orden. Iré a contener a los Jonin enemigos. Ustedes 3 avanzan lo más rápido posible para someter a los Genin restantes y luego vengan a apoyarme.
No los mates, solo asegúrate de que estén apenas vivos. Ten cuidado con tus movimientos, Tsunade, no seas demasiado imprudente. Detrás de Kagami, Jiraiya habló con un tono más serio, advirtiendo a su compañero de equipo a su lado. Creía en la fuerza de Tsunade, pero esta era su primera vez luchando contra un ninja extranjero. Su personalidad tampoco era tan cautelosa ni meticulosa como la de Orochimaru. Jiraiya, ¿tienes miedo?, preguntó Tsunade en tono burlón, visiblemente divertida. Kagami-sensei ya los ha intimidado. Aunque terminemos peleando, si te asustas, escóndete detrás de mí. Jiraiya sabía lo que Tsunade estaba tratando de decir, pero basado en su experiencia, si el enemigo realmente era de Iwagakure, no necesariamente rehuirían una confrontación, incluso justo después de la guerra. Para ellos, el conflicto de intereses entre los ninjas no era nada fuera de lo común. Y mientras ninguno de los dos bandos perdiera la vida, las aldeas no le darían mucha importancia. Tal como Jiraiya había esperado, antes de que Tsunade terminara su oración, Kagami de repente sintió el movimiento del enemigo y dio una orden brusca. Ten cuidado. Prepárate para el combate. Entonces, de repente, miró hacia arriba, con sus ojos Sharingan carmesí mirando al cielo. ¡Qué increíble velocidad! ¿Es este el jutsu aéreo de Iwagakure? En ese momento, DMN ya había aparecido sobre las copas de los árboles, directamente sobre Kagami, Jiraiya y los demás. Auge. Como una bala de cañón, la mujer en el aire se estrelló contra su posición con una fuerza explosiva. Su objetivo no era Kagami, sino los tres genin. Su descenso fue increíblemente rápido, pero Kagami ya estaba haciendo su movimiento. Zas. Zas. Sus manos se difuminaron en imágenes residuales mientras realizaba rápidamente sellos manuales. Luego, desató una feroz corriente de fuego de su boca, formando una enorme bola de fuego que abrasó el aire mientras se dirigía hacia el DMN que caía. Liberación de fuego. Gran jutsu de bola de fuego. Fin del capítulo. Pensamientos de los creadores. Novela Parkway capítulos avanzados. Por favor visita mi https www.patreon.com/c/tnovelpark. Comentarios 0 comentarios. Votar capítulo 22. Capítulo 22. Resistiendo el genjutsu. El resplandor de la técnica liberación de fuego iluminó instantáneamente el bosque, que había estado envuelto en oscuridad. La gran técnica de la bola de fuego, lanzada a gran velocidad, apareció justo frente a DMN, quien estaba en medio de un rápido descenso. Uchiha Kagami había anticipado su trayectoria de caída y el punto de intersección con el jutsu. En el preciso instante en que la bola de fuego apareció ante DMN, su descenso se detuvo de repente. Suspendida boca abajo en el aire, levantó el brazo. Uno de ellos se había transformado en un enorme brazo de roca de aproximadamente 1 metro de diámetro. Auge. La mano de roca se abrió de par en par y bloqueó directamente la bola de fuego en el aire, las dos fuerzas chocaron violentamente. Mientras tanto, en el suelo, Uchiha Kagami usó la técnica Body Flicker para reposicionarse en el punto de ataque óptimo basándose en lo que había visto con su Sharingan. Dirigió una rápida mirada a Jiraiya y a los demás, quienes inmediatamente se separaron. «Qué agresivo, el estilo de lucha de esta mujer», murmuró Jiraiya mientras miraba a DMN en el cielo. Anteriormente, había intentado atacarlos usando el jutsu volador único de Iwagakure, agresivo y algo inescrupuloso. Tales tácticas eran apropiadas para alguien que había servido bajo el segundo Tsuchikage. ¿Está probando las habilidades visuales de Kagami?, especuló. Pero como Jonin de élite de Iwagakure, no era ingenua. Había elegido este enfoque agresivo para poner a prueba el alcance de las habilidades del Sharingan de Kagami. En el combate 1 contra 1, los miembros del clan Uchiha con el Sharingan activado eran notoriamente difíciles de enfrentar, algo universalmente reconocido en el mundo ninja. El Sharingan otorgaba un aumento aterrador a la capacidad de combate en solitario. En el aire, DMN observó la bola de fuego que se extinguía en su mano de piedra. Sin embargo, su brazo rocoso estaba quemado y se desmoronaba. Lo que antes podía abrir un cráter en el suelo ahora estaba frágil y debilitado. DMN le sacudió el brazo, y la extremidad de roca carbonizada se desmoronó. Ella miró hacia abajo desde arriba y comenzó a hacer señas con ambas manos. El Sharingan de Kagami se fijó en los sellos cambiantes de su mano, y la expresión de su rostro juvenil gradualmente se volvió más seria. ¿Un genjutsu que altera la percepción visual? Aunque DMN no había completado sus señales, Kagami ya había predicho el genjutsu a través de la visión avanzada de su Sharingan.
Mientras tanto, podía sentir a los otros 3 ninjas de Iwagakure acercándose desde diferentes direcciones. Su objetivo era claro. DMN planeaba usar un genjutsu de área amplia para interferir con los 4. Kagami podía ignorar el genjutsu visual gracias al Sharingan. Pero Jiraiya y los demás no pudieron. Si cayeran en la ilusión, incluso si no fueran derrotados instantáneamente, quedarían en una grave desventaja. Y si Kagami tuviera que desviar la atención para ayudarlos, DMN aprovecharía la oportunidad para atacar. Incluso con el Sharingan, no podría responder eficazmente a tantas amenazas a la vez. Si el equipo que él dirigía estuviera formado por veteranos curtidos en la batalla, tal vez podría lograrlo, pero Jiraiya, Tsunade y Orochimaru estaban en su primera misión. Justo cuando Kagami estaba luchando por tomar una decisión, Jiraiya de repente habló. Kagami-sensei, concéntrese en el que está en el cielo. Déjenos los otros 3 a nosotros. Tsunade, nos cubrirás cuando llegue el momento, ¿de acuerdo? Dijo, mirándola. Tsunade asintió con firmeza. Los 3 se habían agrupado de espaldas uno al otro. Cuando ella use su genjutsu, Orochimaru, cierra los ojos. Yo me encargaré de la defensa, dijo Jiraiya, ya reuniendo chakra. Aunque los 3 eran novatos, no había forma de que pudieran derribar a su líder Jonin en su primera misión. El enemigo tenía a los 3 como objetivo interrumpir el desempeño de Kagami, una subestimación que no iban a dejar pasar. Kagami no podía apartar la mirada en ese momento, pero por el tono de Jiraiya, sintió una firmeza y confianza poco comunes. En circunstancias normales, Kagami jamás confiaría una parte tan crucial de la batalla a 3 genin nuevos. Sería una gran irresponsabilidad. Sin embargo, había observado varias cualidades inusuales en estos 3 a lo largo del viaje, y Hiruzen confió en ellos lo suficiente como para asignarlos a esta misión. Ten cuidado, dijo Kagami con gravedad, aceptando el plan de Jiraiya. HMPH. Desde el aire, DMN resopló fríamente. Sus sellos manuales ahora estaban completos. Lluvia de ilusión de luz de nieve. Una luz brillante, pero fría e inexpresiva, brotó de su cuerpo. El chakra relucía como la lluvia que caía del cielo. Por encima de los árboles, el bosque ahora estaba iluminado tan brillante como si fuera de día. En ese momento, Jiraiya y Orochimaru cerraron los ojos. SHHH. Simultáneamente, desde el bosque cercano, múltiples púas de tierra volaron hacia Jiraiya, Orochimaru y Tsunade a gran velocidad. Estilo tierra. Triple muro estilo tierra. Tan pronto como cerró los ojos, Jiraiya de repente se agachó y golpeó su palma contra el suelo. 3 altos muros de tierra se alzaron para protegerlos. Bum bum bum. El impacto resonó con un fuerte estruendo. Crack, crack inmediatamente después, aparecieron grietas en las paredes. Jiraiya invocó. Con su habilidad actual, recibir un ataque en 3 direcciones a la vez ya era su límite. Cuando los muros se derrumbaron, los 3 ninjas de Iwagakure aparecieron frente a Orochimaru, Jiraiya y Tsunade, respectivamente. Sus kunai brillaban fríamente mientras golpeaban puntos vitales. Silbido. Clan, clan. Justo cuando las armas estaban a punto de alcanzarlos, gruesas serpientes negras se deslizaron desde las mangas de Orochimaru. Y en la luz ilusoria que se desvanecía, Tsunade, empuñando su kunai, se coordinó con las serpientes para bloquear los ataques del enemigo. Momentos después, la luz del genjutsu del cielo comenzó a atenuarse rápidamente. Dada la capacidad de chakra de DMN, este tipo de genjutsu solo podía durar 2 o 3 segundos como máximo. En el aire, DMN miró en estado de shock a la chica que había resistido su ilusión mientras mantenía los ojos abiertos. ¿Ella es del clan Senju? Esa era la única explicación que se le ocurría. En el mundo shinobi, sin un Kekkei Genkai, solo los miembros del clan Senju tenían la fuerza física para resistir sus ilusiones con puro chakra. Durante la era de los reinos combatientes, los Senju desarrollaron fuertes técnicas de resistencia basadas en chakra para contrarrestar el genjutsu basado en los ojos de los Uchiha. Aunque Tsunade era joven, su especialidad era la fuerza monstruosa, que exigía un tremendo control del chakra. Auge. Bajo la mirada de DMN, el jutsu de transformación de Tsunade se rompió bajo la tensión, volviéndola a su verdadera forma. Una niña. Mirando hacia DMN en el cielo, se burló y dijo. Entonces, ¿esto es todo lo que tiene tu genjutsu? Fin del capítulo. Pensamientos de los creadores Novela Parkway capítulos avanzados. Por favor visita mi https.
www.patreon.com/c/tnovelpark. Comentario 0 comentarios. Votar capítulo 23. Capítulo 23. Cada uno lucha su propia batalla. Anteriormente en el capítulo 22, ¿era una niña? Ton miró con incredulidad a Tsunade, quien había recuperado su forma original, y entonces pareció recordar algo. Miró a los dos jóvenes junto a Tsunade, quienes abrían lentamente los ojos. Justo ahora, ambos habían usado sus técnicas, causando que los chakras fluctuaran violentamente. Su jutsu de transformación también colapsó abruptamente con un bang, y volvieron a sus verdaderas llenas. Jiraiya y Orochimaru se sentaron espalda con espalda. Se miraron con una leve sonrisa. Princesa Tsunade, y Jiraiya y Orochimaru, ¿son estudiantes del tercer Hokage? Tras confirmar que Tsunade provenía del clan Senju, Ton adivinó fácilmente su identidad. Incluso si estos tres jóvenes discípulos nunca hubieran salido de Konoha, sus nombres sin duda aparecerían en la información de la tierra de Iwa sobre el tercer Hokage. Lo que sorprendió a Ton no fue la identidad de los tres, sino que, según su conocimiento, los tres tenían solo 6 años este año y se habían graduado de la Academia Ninja hacía solo 2 meses. Y aún así el tercer Hokage ya los envió a una misión de tal importancia. En ese momento, Uchiha Kagami, espejo, también miró a Jiraiya y a los demás con el rabillo del ojo. Al ver que habían desactivado con éxito el ataque enemigo, finalmente se relajó por completo. Luego volvió a centrarse en Ton, aunque su objetivo era el mensaje sellado que llevaba consigo, y no necesitaba actuar preventivamente. Además, su bando tenía superioridad aérea, lo que dificultaba el contraataque. Así que ahora les tocaba a esos tres niños ver si realmente podían resistir. Con el Sharingan, observaría la situación desde su lado lo mejor que pudiera. Si corrían un peligro real, intentaría intervenir. Los tres Iwa, Nin Kanin que aparecieron ante Jiraiya, Tsunade y Orochimaru estaban igualmente asombrados. Sus oponentes eran solo tres niños pequeños. Sin embargo, después del intercambio anterior, ya no trataron a Jiraiya y a los demás como niños comunes. Una vez más, los tres atacaron, presionando hacia Jiraiya, Orochimaru y Tsunade, respectivamente. Después de un breve intercambio de miradas, se enfrentaron a sus oponentes. La pelea de Orochimaru de Iwa los esquivó fácilmente. Observándolo en silencio, los ojos de Orochimaru permanecían inexpresivos, como los de una serpiente. Tras esquivar el shuriken, su oponente se acercó. Su velocidad y movimiento eran notablemente superiores a los de Orochimaru. Sin embargo, Orochimaru permaneció inexpresivo, sosteniendo un kunai, pero sin usarlo para bloquear. A pesar de enfrentarse a un enemigo más fuerte, durante varios asaltos, Orochimaru esquivó todos los ataques. Esto es todo. Durante otro enfrentamiento, tras evadir un golpe descendente, Orochimaru acortó distancias repentinamente. Aunque mucho más bajo que su adversario adulto, avanzó velozmente. Su kunai se dirigió hacia el abdomen de su oponente, pero el ninja de Iwa parecía ya preparado. Al presionar Orochimaru contra su guardia, el golpe descendente del enemigo se transformó en un corte lateral, apuntando a la caja torácica de Orochimaru. En ese momento, la mano izquierda de Orochimaru, oculta en su manga, se levantó como si estuviera al tanto del movimiento. Dos serpientes negras se deslizaron y mordieron la muñeca de su oponente. Simultáneamente, otro par de serpientes negras emergieron de la manga, ocultando el kunai en su mano derecha. Las serpientes acortaron considerablemente la distancia de ataque de Orochimaru. Sorprendido, el ninja de Iwa entrecerró los ojos y se retiró apresuradamente. Las serpientes de Orochimaru casi le mordieron el estómago al ninja. El hecho de que aún no las atrapara por completo se debió únicamente a una diferencia de velocidad. Aunque había detectado un respiro, no pudo aprovecharlo. ¡Qué lástima! Los ojos de Orochimaru parpadearon levemente. Se le ocurrió una idea. La próxima vez, si la serpiente pudiera escupir un kunai, el alcance podría ser suficiente. Luego miró al Iwa, ninja, que ya estaba planeando su siguiente ronda de ataque. La pelea de Tsunade, el estilo de lucha de Tsunade era el más directo. Bloqueaba el ataque de su oponente con kunai en ambas manos y luego aprovechaba cualquier apertura para lanzar un puñetazo. Auge. Un árbol de 4 o 5 metros de altura recibió toda la fuerza de su golpe. Apareció una enorme abolladura, con fragmentos de corteza quebrados en todas direcciones. Con un estruendo atronador, se partió en dos. El ninja de Iwa, frente a ella, la miró conmocionado. Su velocidad debería haber reprimido a Tsunade, pero la fuerza de su puño desnudo era asombrosa. Incluso si percibía lagunas en sus movimientos, ella las cerraba de inmediato.
Contra alguien como Tsunade, mantener la distancia habría sido prudente, pero siempre que él lo intentaba, ella usaba la técnica de movimiento corporal, Shunshin no Jutsu, para acercarse, haciendo imposible escapar. El ninja de rango medio se frustraba cada vez más. Este chico parecía más fuerte que muchos hombres adultos y era excepcionalmente difícil de controlar. A diferencia de Tom, no tenía información previa sobre Tsunade. La pelea de Jiraiya en comparación con Orochimaru y Tsunade, quienes aprovecharon al máximo sus puntos fuertes, Jiraiya peleó con un estilo escurridizo y evasivo, sin responder con fuerza a la fuerza, pero sin darle a su oponente espacio para maniobrar. Al igual que Orochimaru, después de varios intercambios, analizó los movimientos e intenciones habituales de su oponente, pero para él, no fue la habilidad innata sino innumerables experiencias de vida las que lo guiaron. Si quisiera, podría usar el Rasengan recién aprendido para romperle el brazo a su oponente. Un golpe tan inesperado lo derrotaría fácilmente. Pero decidió no hacerlo. Si la noticia llegara a su aldea a través del espejo, sería difícil disculparse. Decir que inventó el Rasengan a los 6 años sería absurdo. Aún así, necesitaba ganar. La estrategia de poder puro de Tsunade consumía mucha energía. A Jiraiya le preocupaba que no resistiera y dejara una debilidad. Fin del capítulo, comentarios 0 comentarios. Votar capítulo 24. Capítulo 24. Experiencia estilo tierra. Brotes de bambú de tierra y piedra. Flotando en el aire, Tom formó sellos manuales y escupió piedras por la boca. Las rocas giraron en espiral a su alrededor, transformándose en proyectiles afilados con forma de brotes de bambú que cayeron como una lluvia hacia Uchiha Kagami. Sin embargo, Kagami ya había adivinado sus trayectorias con su Sharingan de 3 Tomoe. Aunque no podía esquivarlos todos con facilidad, aún podía contrarrestarlos a tiempo usando el ninjutsu estilo fuego. Tom se frustraba cada vez más. Las técnicas de ilusión eran su verdadera especialidad, pero el Sharingan de su oponente frenaba a la perfección esa habilidad. Aún así, Kagami no tenía un método efectivo para lidiar con un oponente que podía volar. ¿Ustedes tres ni siquiera pueden lidiar con unos cuantos mocosos? Tom gritó furiosamente hacia sus subordinados que luchaban contra Jiraiya, Tsunade y Orochimaru. Incluso si eran la nieta del primero Kage y discípulas del tercero, incluso con un talento increíble, apenas se habían graduado de la Academia Ninja hacía 2 meses. Si los 3 Iwa Chunin de élite no podían someterlos, eso era inexcusable. Estilo de fuego. Jutsu majestuoso de dragón de fuego. En ese momento, Kagami formó el sello del tigre, y una enorme explosión de llamas surgió de su boca, tomando la forma de un dragón de fuego rugiente disparándose hacia el cielo. Al escuchar la furia de Tom, los Iwa Chunin que luchaban contra Jiraiya, Tsunade y Orochimaru comenzaron a pelear de manera más agresiva, claramente temerosos de su superior. Pero la agresividad no significaba efectividad. Orochimaru y Jiraiya contraatacaban movimiento tras movimiento. Especialmente Orochimaru, con serpientes venenosas resbalando constantemente de sus mangas, no había posibilidad de un ataque frontal. Los Iwanin que se enfrentaban a Orochimaru ya habían notado que el kunai que manejaba estaba cubierto de veneno mortal, y las serpientes incluso habían rociado veneno que corroía las plantas cercanas. La situación de Tsunade, sin embargo, la lucha de Tsunade se estaba volviendo desfavorable. Su oponente aprovechó una oportunidad una vez más. Tsunade volvió a golpear, pero el Iwa Chunin le lanzó su kunai directamente. El kunai voló demasiado rápido para que ella pudiera esquivarlo. No tuvo más opción que bloquearlo de frente con su puño. Con su monstruosa fuerza, Tsunade destrozó el kunai instantáneamente. Pero en el momento en que lanzó el kunai, el ninja de Iwa ya estaba formando sellos. Su mano derecha se transformó en un enorme puño de piedra. Estilo tierra. Jutsu de puño de roca. El puño de roca tenía un peso y una potencia tremendos. Sumado a la fuerza física del ninja de Iwa, poseía una fuerza aterradora. Cuando el enorme puño de piedra se abalanzó sobre ella, Tsunade tomó una decisión instantánea. Podía usar la técnica de desplazamiento corporal para esquivarlo, pero el oponente, también un Chunin, podía perseguirla fácilmente con su desplazamiento corporal. La técnica de parpaleo de Tsunade consumía mucho chakra cada vez que la usaba. Al final, retirarse no tuvo sentido. Así que decidió recibir el puñetazo de frente. El puño cubierto de piedra era casi del tamaño de todo su cuerpo. Su pequeño puño parecía insignificante en comparación. ¡Ja-ja-ja! Cuando su puñetazo se acercaba al impacto, Tsunade gritó y las venas visibles se abultaron en su delgado brazo.
Una oleada masiva de chakra fluyó a través de su brazo derecho en un instante y se desató en el puñetazo. Auge. En el momento en que los dos puños chocaron, todo su brazo tembló, pero luego, las grietas se extendieron rápidamente a través del puño de piedra. El contraataque de Jiraiya mientras Tsunade se enfrentaba frontalmente, Jiraiya ya había comenzado a formar sellos manuales. Su oponente, el ninja Iwa, también retrocedía para formar sellos. Era justo lo que quería. Ambos completaron su jutsu casi simultáneamente. Estilo tierra. Lanzas de flujo de tierra. El ninja de Iwa golpeó el suelo con las palmas de las manos. Unas gigantescas púas de piedra estallaron y se lanzaron hacia Jiraiya. Sin embargo, Jiraiya no usó inmediatamente su ninjutsu. ¿Qué hace este mocoso? ¿Paralizado por el miedo? El ninja de Iwa estaba conmocionado. Tom les había ordenado estrictamente no matar, solo robar la información. Pero ahora que el jutsu estaba listo, era demasiado tarde para detenerse. En ese momento, Jiraiya, que ya había sentido las grietas formándose bajo sus pies, presionó ambas palmas contra el suelo justo cuando estaba a punto de partirse. Estilo tierra. Núcleo ascendente. El suelo debajo de él se elevó como una montaña, elevándolo por encima de los picos de piedra mortales. Dentro de la montaña, se escucharon ruidos retumbantes. Las púas aún crecían en el interior, pero Jiraiya ya había saltado. Él contrarrestó mi jutsu con otro jutsu. El Chunin estaba atónito. Jiraiya había predicho con precisión el momento en que su jutsu tomaría forma y lo había cancelado, algo que ni siquiera la mayoría de los Chunin con los que había trabajado podían hacer. Para él, un enfrentamiento de ninjutsu siempre se trataba de velocidad y potencia, no de neutralizarlo preventivamente antes de su activación. Nunca había oído hablar de eso. Nunca lo había visto. Mientras el Iwanin se quedó allí aturdido, Jiraiya aterrizó y rápidamente formó otro juego de sellos. Estilo tierra. Pantano del inframundo. Volvió a presionar la palma de la mano contra el suelo. El chakra se extendió por el suelo bajo el Iwanin, transformándolo en un pantano cenagoso. Antes de que el enemigo pudiera reaccionar, hundiéndose en el pantano, Jiraiya completó otro jutsu. Volcán del inframundo. Desde el barro que rodeaba a Iwanin, erupciones volcánicas de lodo endurecido se dispararon hacia arriba como púas, perforando sus piernas y brazos. ¡Ah! El Chunin dejó escapar un grito de agonía. ¡Buf, buf! Jiraiya jadeó. Usar tantas técnicas a gran escala una tras otra le pasó factura a su cuerpo de 6 años. Pero inmediatamente, miró hacia Tsunade y vio que mientras ella destrozaba el puño de roca de su oponente, había usado una enorme cantidad de chakra. Destruir el ninjutsu del enemigo con un solo golpe. Ese era el límite de su monstruosa fuerza actual. Su oponente, aunque algo agotado, permaneció en gran medida impasible. Lanzó otro ataque de taijutsu. Tsunade, ahora físicamente agotado, ya no pudo seguir el ritmo. Justo cuando estaba a punto de aprovechar una oportunidad, Tsunade. Dame un segundo para recuperar el aliento y luego le daremos una paliza juntos. La voz de Jiraiya gritó, y el Iwanin miró con el rabillo del ojo, solo para ver a su camarada atrapado en el pantano, y un kunai volando hacia él, arrojado por Jiraiya. En ese momento, apenas podía creer lo que estaba viendo. Su camarada ya había sido derrotado y por un mocoso. ¿Tan rápido?